Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre UiPath. En esta ocasión hablaremos sobre UiPath Studio. UiPath Studio es el componente de UiPath que te permite crear automatizaciones en un entorno de desarrollo low-code, pero sin restringirte el desarrollar con Pro-Code, es decir, utilizando un lenguaje de programación como el de C#. Existen dos versiones, UiPath Studio Desktop y UiPath Studio Web. En un video anterior te mostré cómo instalar UiPath Desktop en la versión Community, que es lo que estás viendo en pantalla. Si deseas acceder a UiPath Studio Web y ver cómo funciona, puedes hacerlo desde Automation Cloud, que también en un video anterior te mostré cómo crear tu cuenta y cómo acceder a ella. Te puede dirigir a la sección de productos y vas a poder ver la opción de estudio. Esta opción te abrirá una pestaña como la siguiente, en donde podrás crear flujos distintos a los que te permitiría crear con UiPath Studio Desktop. Para poder ver qué tipo de componentes puedes crear, puedes darle clic en el siguiente botón y como puedes ver, puedes crear procesos agénticos, agentes, flujos RPA, flujos basados en APIs y aplicaciones low-code. Adicionalmente, te permite crear soluciones, es decir, agrupar estos distintos componentes en uno solo para gestionarlos de forma unificada. Esta es una de las diferencias entre UiPath Studio Web y Desktop, ya que en Studio Desktop solo puedes crear flujos RPA. Hablando netamente sobre flujos RPA, en Studio Web solo está habilitada la opción para crear flujos RPA cross-platform, es decir, que pueden ser ejecutados en distintos sistemas operativos, como puede ser Linux o Microsoft. Pero este tipo de proyectos está restringido a interactuar a nivel interfaz con navegadores, es decir, no podrás interactuar con aplicaciones desktop. Para interactuar con aplicaciones desktop necesitarías un proyecto de tipo Windows, el cual está disponible mediante UiPath Studio Desktop. Adicionalmente, Studio Desktop te brinda una mayor cantidad de funcionalidades, por ejemplo, en los tipos de flujo que puedes crear, ya que en Studio Web solo puedes crear secuencias, mientras que en Studio Desktop puedes crear máquinas de estado, diagramas de flujo y secuencias. Te voy a mostrar a continuación. Vamos a abrir el siguiente flujo RPA anteriormente creado. Como puedes ver, el layout solamente permite crear secuencias, es decir, una actividad tras otra. Esto no implica que puedas crear, por ejemplo, condicionales o bucles. Mientras que en Studio Web vas a poder crear distintos tipos de flujo, como pueden ser secuencias, que es lo mismo que hemos visto en UiPath Studio Web, flowchart, que son flujos de trabajo similares a un diagrama de flujo, o State Machine, que es el flujo más complejo en UiPath, que es el componente principal o es en lo que está basado el reframe, que vamos a ver posteriormente. Por ello se considera que UiPath Studio Web para crear flujos RPA está pensado como un punto de partida, mientras que Studio Desktop es para un desarrollo más complejo. Cuando abran UiPath Studio Desktop verán una pantalla como la siguiente, que es la pestaña de inicio. Podrán abrir un proyecto, clonar un proyecto, ver los proyectos en los cuales ha estado trabajando recientemente, en donde se incluye, por ejemplo, el tipo de lenguaje que estás utilizando, la compatibilidad con la cual estás trabajando el proyecto y dónde está alojado. Adicionalmente podrás crear distintos tipos de proyectos. En este caso existen por lo menos 4, que son procesos, librerías, automatizaciones de pruebas y templates. Los procesos son los procesos de automatización de flujos normales. Las librerías son componentes reutilizables. Las automatizaciones de prueba son, digamos, flujos de prueba para, valga la redundancia, probar los flujos que anteriormente he desarrollado. Y los templates o las plantillas son proyectos base que puedes generar para poder crear nuevos proyectos a futuro utilizando esta misma plantilla. Por ejemplo, tenemos algunas plantillas que te provee en este caso UiPath, que son el Attended Automation Framework, que es para flujos atendidos, en donde, como ya mencioné anteriormente, se necesita la intervención de algún humano o la supervisión de este para que puedan funcionar el proceso correctamente. Luego tenemos los procesos en background, que son procesos que corren por detrás, es decir, que no necesitan la interfaz de usuario para ser ejecutados. Tenemos, por ejemplo, el Long Running Automation, que son flujos diseñados en un estándar BPMN, que son implementados en flujos RPA o APIs, y que tienen una característica especial que toman demasiado tiempo, son demasiadas etapas, en donde puede haber intermitencia, es decir, que pueden ser síncronos o asíncronos
las ejecuciones de los procesos o actividades que están internamente y que pueden reanudar su ejecución luego de cierto tiempo. Adicionalmente hay otros tipos de template que puedes revisar posteriormente, pero quiero enfocarme en uno que es el Robotic Enterprise Framework. El Robotic Enterprise Framework es uno de los frameworks más utilizados a nivel de desarrollo empresarial porque te permite crear procesos empresariales de forma transaccional que siguen las mejores prácticas para hacer el desarrollo de forma escalable. Este framework se considera la base del desarrollo de RPA con UiPath. Entonces es muy recomendable saberlo, estudiarlo, conocerlo. Muchas organizaciones lo utilizan. Algunos le hacen modificaciones, adecuaciones a su propia organización, ya que las organizaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de su desarrollo, van aprendiendo y mejorando y modifican ciertos módulos. Pero este es el proyecto base. Luego en la pestaña de Tools vas a poder ver ciertas herramientas que te van a ayudar en ciertos momentos. Como por ejemplo tenemos el UI Explorer, el Project Dependency Mass Update Tool, el Repair Tool for Microsoft. El UI Explorer, por dar un ejemplo, te permite inspeccionar las aplicaciones y poder extraer los selectores o los descriptores de mejor manera. El Project Dependencies Mass Update Tool te permite manejar las dependencias de varios proyectos de forma simultánea. Y el Repair Tool es una herramienta para corregir problemas de instalación o de interoperabilidad con el componente Office. Luego tenemos las extensiones de UiPath. En el proceso de instalación de UiPath Studio Desktop, por default te pregunta qué extensiones puedes instalar. Y si en caso te has olvidado o necesitas alguna nueva, acá también puedes instalar. Puedes ver una serie de aplicaciones con las cuales puedes tener extensiones y las instalas directamente desde este lugar. En plugins vas a ver dos principales secciones, que es uno los plugins para los sistemas de control de versiones y los plugins de automatización de pruebas. En los plugins de control de versiones vas a poder ver Git, SVN y TFS. Principalmente los que más se utilizan son Git y TFS. Y los test de automatización, ¿no? Tanto el Test Explorer como el Test Manager. Ambos para poder crear casos de prueba y gestionarlos. En la pestaña de templates vas a poder ver adicionalmente a los distintos frameworks que vimos en la pestaña de inicio, proyectos que ya han sido creados o provisionados por UiPath, como por ejemplo añadir un gráfico a un PowerPoint, descargar un archivo desde un sitio web, entre otros. En la pestaña de Team vas a poder controlar los plugins de los sistemas de control de versiones que hayas activado. En este caso yo activé Git y por tanto me sale las distintas acciones que yo puedo realizar con Git, como lo es el poner un repositorio, el copiar a Git, el hacer un git init o desconectarme o cambiar la firma. En la sección de settings vas a poder ver 5 pestañas para poder gestionar algunas configuraciones de UiPath Studio. De manera general puedes cambiar el lenguaje, en este caso yo lo tengo en inglés, pero puedes cambiar el lenguaje de tu preferencia. Como sugerencia yo utilizo el inglés, ¿por qué? Porque está mejor descrito, ya que las traducciones al español a veces no son 100% correctas o entendibles. El tema lo puedes cambiar si prefieres claro o oscuro, o si deseas restaurar todas las configuraciones también lo puedes restaurar a cómo fue instalado. En la sección de diseño vas a poder ver una serie de configuraciones en las cuales vas a poder habilitarlas, deshabilitarlas, cambiar parámetros dependiendo de tus necesidades. Algunas de las principales que considero yo habilitar es el autoguardado y deshabilitar la generación de las variables de salida de las actividades. ¿Por qué? Porque en la nomenclatura que utiliza UiPath a veces puede o no coincidir con la nomenclatura que uno utiliza en la organización en la cual trabaja. Otras configuraciones que también habilito es analizar antes de hacer un push o un check-in y analizar solamente los flujos RP. En cuanto a la sección de ejecución, dejo los elementos por default. En la sección de diseño, dependiendo del lenguaje que vayas a definir de manera predeterminada, puedes utilizar C# o dejarlo como Visual Basic si es que está desactivado. Algo que vamos a ver a posterior, pero ya me gustaría comentarlo en este momento, es forzar el Object Repository. El Object Repository te permite gestionar los elementos de interfaz de usuario, los elementos de UI, y poder almacenarlos de forma estructurada. Entonces por ello recomiendo como buena práctica siempre tener esto habilitado para que siempre te haga recordar que todos tus selectores o en este caso tus descriptores estén asociados a un objeto en el Object Repository. Y lo demás lo dejo por default. En cuanto a ubicaciones, puedes seleccionar en dónde vas a guardar los proyectos, en dónde vas a publicar por default. Cuando compiles el proyecto lo puedes guardar en una carpeta local, en donde puedes guardar también las librerías, en donde guardar los templates.
Y vamos a ver a posterior también lo que significa el Workflow Analyzer, pero también puedes configurar reglas de análisis de código estático para poder analizar tu proyecto en UiPath. Y puedes gestionar reglas personalizadas añadiendo la ubicación de en donde están alojadas este archivo de configuración. En manejar fuentes vas a poder definir de dónde puede UiPath Studio descargar librerías para poder utilizarlas en su proyecto, paquete de actividades, ¿no? Por ejemplo, el paquete de actividades de Word o de Excel o de PDF, de dónde se descargan, y habilitarlas o deshabilitarlas también. Finalmente, el cómo se muestra el editor de código. Puede definir la fuente, el tamaño, entre otras configuraciones, y poder gestionarlo desde esta sección. Finalmente, para crear un proyecto en UiPath Studio Desktop, nos vamos a crear el proceso y acá podemos colocar el nombre, la descripción, lo cual es siempre recomendable, la locación en la cual se va a guardar, la compatibilidad. Antes existía una compatibilidad adicional que se llamaba Windows Legacy, que actualmente ya está deprecada. Si tú estás trabajando en una compañía que está utilizando Windows Legacy y que estén utilizando o que quieran utilizar un UiPath Studio más actualizado, ya no les va a permitir abrir ese tipo de proyectos y les va a obligar a migrar a la compatibilidad de tipo Windows. Esto simplemente es un cambio y lo que vas a hacer lo más probable es actualizar algunas dependencias. Y un proyecto de tipo cross-platform lo que te permite es crear un proyecto que pueda ser ejecutado en varios sistemas operativos como son Windows, Mac y Linux. Y luego seleccionar el lenguaje de tu preferencia como puede ser Visual Basic o C#. Pero esto no implica que si tú desarrollas un módulo, como por ejemplo con Python o quieres correr algo en JavaScript, no lo puedes ejecutar. Simplemente vas a tener que instalar una dependencia adicional para que pueda este proyecto que está creado en Visual Basic o C# hacer la llamada o la invocación a lo que haya desarrollado en otro tipo de lenguaje. Una vez seleccionado todas las características, le das clic en crear y te va a abrir un proyecto como el siguiente. Lo que te muestra en pantalla es la interfaz de trabajo de UiPath. En un siguiente video vamos a ingresar de forma rápida a cada una de las pestañas indicando cuáles son sus funcionalidades para que tengas una mejor comprensión de para qué sirve cada uno de los elementos mostrados en el entorno de trabajo de UiPath Desktop. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete. Sígueme en todas mis redes como Cura Academy, en TikTok, Instagram, LinkedIn. Si tienes alguna duda en específico, escribe en los comentarios. También doy asesorías personalizadas. Puedes contactarme mediante WhatsApp. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos en un próximo video.